Aquí mero empezó todo, fue donde Miguel Hidalgo dio los campanazos. Bienvenidos a la cuna de la independencia, aquí en Dolores Hidalgo, donde todo comenzó un 16 de septiembre. Un 16 de septiembre de 1810, el destino de México estaba a punto de cambiar para siempre. Con un grito que resuena, Hidalgo convoca la lucha, la independencia y la justicia. El 16 de septiembre en México se celebra el Día de la Independencia. Es un día en el que se conmemora el inicio de la lucha por la independencia de México del dominio colonial español. Así es, estamos en Dolores Hidalgo, pueblo mágico, y lo vamos a recorrer bien perro, ya que por acá hay varios museos, sobre todo la parroquia donde Miguel Hidalgo dio los campanazos de ese tan famoso grito de independencia que todos los mexicanos lo festejamos el 16 de septiembre. Entonces se va a poner bien interesante este video para que me acompañes hasta el final. Y si no estás suscrito, aprovecho para invitarte. Allá abajillo estamos subiendo varios contenido de México, playas, pueblos mágicos, eventos pasados de lanza. Y bueno, quedas cordialmente invitado y sin más, continuamos. De hecho, acá en Dolores Hidalgo nació el gran cantautor José Alfredo Jiménez, y por acá tiene su casa museo y también el panteón donde fue enterrado. Hoy nos vamos a entrar también a eso, pero eso lo podrán ver en un próximo video, ya que eso se merece un video especial, ya que José Alfredo Jiménez, el gran cantautor de México. Aquí, en este pintoresco pueblo, se gestó el grito que cambió la historia de una nación. Las calles empedradas y las antiguas casonas atestiguan el coraje de aquellos que soñaron con la libertad. Y acá estamos en el mero centro, en el corazón de Dolores Hidalgo, en esta bella parroquia donde todo comenzó, la cuna de la independencia aquí en México, Dolores Hidalgo. Un lugar que ya la vibra se empieza a sentir, toda la historia, todo lo que ha sucedido por acá. Chequen la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores. Aquí mero empezó todo de la independencia de México, fue donde Miguel Hidalgo dio los campanazos y dio el famoso grito de ¡Viva México! La iglesia de Dolores Hidalgo, un lugar que resuena con los ecos de la valentía y la pasión, donde un 16 de septiembre de 1810 un grito se alzó, un llamado de libertad que encendió la chispa de la independencia. Sus paredes de piedra atestiguan el coraje de Miguel Hidalgo y Costilla. Vamos a adentrarnos acá a la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores. Hidalgo desde aquí proclamó la independencia. La verdad, preciosa la iglesia, algo que me gusta mucho siempre cuando conozco nuevos lugares, pues visitar la iglesia, la parroquia, la catedral. Siempre son lugares muy bonitos de visitar, pues independientemente si te gusta la religión o no. Esta parroquia particularmente está llena de historia en nuestra nación, México. Acá ya están preparando para dar el grito machín. Se ha de poner pasa de lanza acá en Dolores Hidalgo. Ese día el grito de ser un fiestón, ¿no? Imagínense nada más. Vemos el puesto de las famosas nieves que acá en Dolores Hidalgo son muy tradicionales. Nieves así como exóticas de un montón de sabores, por ejemplo mole, cerveza, zanahorias con crema, vino tinto, whisky, aguacate, por mencionar algunos, camarón, tóxica, sangrona. Nos van a dar por acá de probar una de aguacate. Sabores muy exóticos que la neta no muy imaginado, por ejemplo de camarón. Está peculiar el sabor, sí se siente un llegue del aguacate, pero más nieve, cremosita. Es una buena combinación, la neta. Camarón con pulpo. Por acá vamos a probar camarón con pulpo. Esta sí tiene más sabor intenso a camarón, a mariscos. Me sabe un poco como esos dulces de chilito intenso. Está peculiar. Pétalos de rosa. Por acá nos dieron de pétalos de rosa. Muchas gracias. Ya nos dieron por acá de flor de lavanda también. Esta es una degustación acá completa, Creo que esta fue la que más me gustó. Muy fresca, muy deliciosa, frutal. Con ese solecito se antoja. Hay de 30, 40, 50, 60, 70, 80. O igual cono, caballero. De verdad que tienen un montón de sabores, chequen nada más. Por ejemplo, los que tienen leche, estos de acá, los que tienen agua, especiales, incluso los puede hacer combinados. Acá ya nos armamos este de flor de lavanda, que fue el que más me gustó de los que degustamos. 40 pesos, la neta, una chulada.
Sí, es la guacamaya. El chicharrón tengo de 30, 40, 50, la guacamaya en 35, amigo. Y de este lado vemos el monumento a Miguel Hidalgo, padre de la patria, Miguel Hidalgo. El pueblo se llamaba originalmente Dolores en honor a la Virgen María bajo su advocación de Nuestra Señora de los Dolores. En la época colonial de México era común que las poblaciones se nombraran en honor a santos o vírgenes. Posteriormente el nombre del pueblo se modificó para rendir homenaje a Miguel Hidalgo, convirtiéndose en Dolores Hidalgo. Y ahorita estamos en Jardín del Gran Hidalgo, y aquí podemos ver el monumento a Miguel Hidalgo, enfrente de la parroquia, un montón de vendedera, en cada lugar aquí en México el hermoso kiosco. Todo eso son helados. De este lado andan haciendo limpias. Y aparte estamos haciendo una que se acerquen aquí al kiosco Verdadero Corazón de Independencia. Cuna de la Independencia Nacional. Chequen por acá una réplica de la campana de Dolores Hidalgo. Hoy en día, el 16 de septiembre, es una gran fiesta en todo México donde cada presidente de cada ciudad sale a gritar ¡Viva México! La campana original la trasladaron al Zócalo de la Ciudad de México y es la campana que se utiliza ese día en el Zócalo para dar el grito de la independencia. Pero vas a estar muy triste y así que vas a quedar. Chequen, ahorita nos vamos a dirigir al museo de Miguel Hidalgo. Aquí está el jardín y de este lado nos vamos a dirigir al museo de Miguel Hidalgo. Elotes, se ve bastante bien. En esta calle en la esquina está el Museo Casa de Miguel Hidalgo. Chequen por ejemplo las fachadas de las casas, se conservan y se siente como esa vibra, la neta. Como les digo, al estar acá él siente esa vibra, esa energía de un montón de cosas súper importantes en la historia de México que sucedieron aquí en Dolores Hidalgo. Y acá mero está la casa del Inmortal Hidalgo. Vemos que el costo de entrada son 70 pesos, el horario de 10 de la mañana a 4 de la tarde, lunes y martes cerrado. Por ejemplo, hay acceso gratuito a mayores de 60 años, jubilados y pensión, profesores, estudiantes con credencial vigente. Chequen todas las antigüedades. Como la oficina, ¿no? Wow, el piano antiguo. Acá la mesa con sus sillas. Como la sala, ¿no? Y de este lado vemos la habitación. Esta casa fue construida en 1779 y fue la última casa de Miguel Hidalgo. También fue la última parada antes de dar el grito de independencia. Y continuemos. Otro escritorio. De este lado, la Virgen de Guadalupe, los estandartes. Eran como los que portaban ese día de la independencia. Son réplicas. Llevaban esos de la Virgen, esta bandera y estas armas. También hay como varios utensilios para lanzar piedras como cuchillos, las armas. Chequen ahí todo el banquete, ¿no? También como las vajillas. Se comunicaban, ¿no? De un lado a otro. Este lado parece que era como la cocina. Y acá, donde degustaban los alimentos. De este lado vemos el patio. Y chequen de este lado un salón grande, donde acá tenemos un monumento, la bandera de México. Chequen esto. Una noche el sacerdote Miguel Hidalgo se alzó con la bandera de la libertad en una mano y la esperanza en la otra. En medio de la penumbra su voz suena como un trueno en el silencio de la historia. Incluso acá conservan las puertas, chequen nada más. Llenas de historia. Si hablaran, imagínense todas esas historias que tienen que contar.
Y de este lado nos encontramos otro patio, banquitas por si te quieres sentar, incluso unos baños. Y ahorita estamos otra vez acá en el jardín, justo en el kiosco, agarrando la sombrita. Ahorita vamos a buscar algo rico para comer, que seguramente los vamos a encontrar pura delicia. Entonces, sin más, acompáñenme para degustar algo rico acá en Dolores Hidalgo. Y de ese lado encontramos Plaza Fuentes, que me dijeron que ahí hay varios restaurantes. De entrada acá, la nieve. Acá ya vemos un restaurante, cafetería, que se ve bien a gusto, la neta. De ese lado baños, un pasillo con más restaurantes, negocios. Para los niños acá para que se entretengan también. Más nieves que las uñas, hasta un podólogo. La fuente. Vamos a ver acá en el fondo qué venden. Por ejemplo, en este que está al fondo venden enchiladas rojas, verdes, chile relleno, chilaquiles, milanesas, camarones, filetes, por ejemplo, empapelado, empanizado, a la plancha, a la parrilla también, mar y tierra, pastas, caldo y sopas. Incluso tienen área para los niños. Y estamos acá en el restaurante La Noria, que está hasta el fondo en Plaza Fuentes. Nos pedimos por acá enchiladas rojas con pollo, viene con su ensaladita, papita también. Vamos a darle. Fíjate, miramos de comer, la neta es que muy rico. En esta placita que se llama Fuentes hasta el final. Comimos ahí en La Noria. Unas enchiladitas sabrosas. De hecho ya tenemos música en las plataformas digitales, nos puedes encontrar como Arturo del Mar en todos lados, Spotify, YouTube, te invito a escucharlas y si te gustan pues meterlas a tu playlist, compartirlas, te lo agradecería un montón. Y en esta calle nos vamos a adentrar a otro museo, el Museo de la Independencia. El jardín termina ahí y acá mismo está. Museo de la Independencia Nacional. Este edificio fue construido a finales del siglo XVIII para establecer la primera cárcel en la congregación de Nuestra Señora de los Dolores. La histórica madrugada del domingo 16 de septiembre 1810, don Miguel Hidalgo y Costilla y un grupo de valerosos insurgentes dieron libertad a los presos que aquí se encontraban para iniciar la lucha por nuestra independencia. Chequen, acá les pongo los precios. La entrada general en 20 pesos, con credencial 10, 13 años y menos, entrada libre. Por acá los horarios de lunes a sábado de 9 de la mañana a 5 de la tarde y los domingos de 9 a 3 de la tarde. Los domingos de hecho es entrada libre. Y aquí empieza el recorrido en sala 1. Chequen, aquí está Miguel Hidalgo liberando los presos, porque como estamos viendo en la entrada, esta antes era una cárcel donde Miguel Hidalgo liberó a los presos para que lo ayudaran en la lucha de independencia. Alentaos, hijos de la patria, que ha llegado el día de la gloria y la felicidad pública de esta América. Levantaos, almas nobles de los americanos, del profundo abatimiento en que habéis estado sepultados, y desplegad todos los resortes de vuestra energía y de vuestro valor, haciendo ver a todas las naciones las admirables cualidades que los adornan y la cultura de que sois susceptibles. Miguel Hidalgo y Costilla. Y aquí continuamos con la 2, son 8 salas, antecedentes y precursores de la independencia de México. Chequen unos cuadros. Y continuamos de este lado a la sala 3, la gesta heroica de 1810. Chequen las monedas de aquel entonces. Miguel Hidalgo y Costilla, un hombre de convicción y coraje, lideró esta gran hazaña de liberación, recordándonos que la libertad es un derecho de todos los seres humanos.
Honor y gloria al pueblo de Dolores, a los primeros hombres que dieron su sangre generosa por conquistar el alba de nuestra libertad. 1810-1985. Y esta es la sala 4, nos encontramos estas pinturas. Sala 5, a Miguel Hidalgo. El grito de Dolores es el grito de todo un pueblo, un símbolo de valentía y unidad, que encendió la llama de la independencia que arde en nuestros corazones hasta el día de hoy. La verdad es que es grandecita la casa, chequen todo ese espacio. Acá está el espacio 6, baños de damas, de hombres. Sala 7. Por acá unos CDs, las banderas, calcas. Chequen todos los escritos por acá. El escudo nacional. La bandera nacional. Y continuamos de este lado, la sala 8, como las que le ponían a los presos. De este lado para que te tomen la foto. Calabozo. Ya en la puerta nada más. Ya bien antigua, pero me gusta mucho que se conserve. De este lado ya no puedes pasar. Algunos utensilios, por ejemplo, balas de mosquete y pistola de chispa, bala de cañón fundida en los talleres de Miguel Hidalgo en Dolores, la llavesota, y acá algunas balas que se utilizaban, herramientas para curtir pieles. Chequen esta puerta. Y acá ya venimos saliendo del Museo de la Independencia. La neta es que tanto la casa de Miguel Hidalgo como ese súper recomendado, se siente la energía, ¿no?, de todo lo que sucedió, toda la historia que tiene. Como les digo, si las paredes hablaran. Qué increíble estar acá, la cuna de la Independencia, Dolores Hidalgo. Celebremos el legado de Miguel Hidalgo y el grito de independencia, un momento que nos recuerda que la libertad es un derecho que vale la pena luchar. ¡Que viva México! Dolores Hidalgo, la neta tenía que venir. Acá se vibra, se respira, se siente en las calles, en la gente, en todos lados, esa vibra de viva México. Calles llenas de historia. Tantas cosas que sucedieron por acá, desde también el nacimiento del gran cantautor José Alfredo Jiménez, el mismo Miguel Hidalgo y un montón de personajes que transitaron estas calles. Se siente, ¿no?, en la arquitectura se conserva todo eso y no sé cómo explicarlo, pero es algo, como les digo, se vibra. Sí, por acá anduvo Miguel Hidalgo ese día corriendo, liberando a los presos para dar el grito de la independencia. Toda esta parte de lo que es la parroquia, de los museos, la casa, donde fuimos a visitar que estaba la cárcel, es donde andaba todo el merequetengue ese día. Imagínense nada más. Qué pasado de lanza, ¿no? La neta me encantó hacer este video. Tenía un montón de ganas de venir acá, de visitar Dolores Hidalgo, conocer. Pueblo mágico, muy bonito, lleno de historia. Por ejemplo, esta parroquia donde fue el grito de independencia, donde comenzó todo, la cuna de la independencia en México, donde Miguel Hidalgo dio los campanazos. Como les digo, tenía muchas ganas y la neta pues faltaba más para venir a estas fechas patrias. Me encantó, la verdad es que me encantó. Y aparte, aquí en el mero centro hay muchas actividades que hacer. Tienes varios museos alrededor, por ejemplo el de José Alfredo Jiménez, que eso lo podrán ver en un próximo video. Pues también está el Museo de la Independencia, la casa de Miguel Hidalgo, que fue los que visitamos el día de hoy. También su placita principal, la verdad es que bien a gusto. Y como les digo, un lugar lleno de historias y todo esto hablara, la neta se respira ese orgullo mexicano. La neta es que muy padre. Si tienes oportunidad de darte una vuelta por acá, Guanajuato, Dolores Hidalgo, déjate venir, seguro el día del grito se pone acá pasado de lanza, imagínense nada más. Muchas gracias por haber visto este video. Si te gustó, te invito a compartirlo con alguien más, a darle like, a suscribirte a tu canal Arturo del Mar y a activar esa campanita de notificaciones acá mero en la parroquia donde inició todo, la cuna de la independencia, donde Miguel Hidalgo dio los campanazos. Pam, pam, pam. Y que viva México. Que tengas un lindo día. Saludos y bendiciones.